El algoritmo de la invencibilidad y el despertar de Tebas. 1. El sistema operativo de Laconia, los iguales. Para entender Leuctra, primero debemos entender el software que gobernó Grecia durante siglos, la agogé espartana. Esparta no era una ciudad con un ejército, era un ejército con una ciudad. Su sociedad estaba programada para una sola función, el mantenimiento de la falange hoplita. Los espartiates, o iguales, eran unidades de combate biológicas perfeccionadas desde los 7 años para ignorar el miedo y el dolor. En el 371 a.C., la falange espartana no era solo una formación militar, era una barrera psicológica. Se creía que el simple sonido de sus flautas al avanzar y el brillo de sus escudos de bronce con la letra lambda grabada, bastaban para que el enemigo se desintegrara antes del contacto. Su algoritmo era simple pero letal, una línea de 8 a 12 escudos de profundidad, una cohesión inquebrantable y un empuje constante, otismos, que terminaba por quebrar la voluntad de cualquier oponente. Esparta era el estándar de oro de la guerra hoplita. 2. La hegemonía asfixiante y el error de cálculo. Tras la guerra del Peloponeso, Esparta se convirtió en el administrador del sistema de toda Grecia. Pero su gestión fue una de tiranía y guarniciones forzadas. Tebas, una ciudad-estado de Beocia que siempre había vivido a la sombra de Atenas y Esparta, se convirtió en el nodo de resistencia. El error de cálculo espartano fue creer que su hardware, el hoplita, era suficiente para mantener el control perpetuo. En el 379 a.C., un grupo de exiliados tebanos se infiltró en su propia ciudad, ocupada por espartanos, y recuperó su libertad en un golpe audaz. Este acto de rebeldía fue el virus que empezó a corromper la hegemonía espartana. Esparta, indignada, envió a su rey Cleombroto I con una fuerza de castigo, esperando una rendición rápida. No entendían que Tebas ya no estaba jugando bajo las reglas antiguas. 3. Epaminondas, el filósofo hacker de la guerra. En medio de esta crisis surge la figura de Epaminondas. A diferencia de los generales espartanos, cuya educación era puramente física y ritual, Epaminondas era un intelectual, un discípulo de la escuela pitagórica. Él no veía la falange como una tradición sagrada, sino como un problema geométrico. Epaminondas comprendió que el sistema hoplita tradicional tenía una vulnerabilidad crítica, el desplazamiento hacia la derecha. En una falange, cada hombre buscaba la protección del escudo del compañero a su derecha, lo que hacía que las formaciones tendieran a derivar y que el flanco derecho, donde se situaba la élite, fuera el punto de fuerza, mientras el izquierdo era el más débil. Epaminondas decidió que no intentaría vencer a Esparta en su totalidad, sino que diseñaría un algoritmo para atacar específicamente su punto de mayor prestigio. 4. La creación del batallón sagrado, el núcleo de élite. Mientras Epaminondas diseñaba la estrategia, su amigo Pelópidas perfeccionaba el brazo ejecutor, el batallón sagrado de Tebas. Eran 300 guerreros, 150 parejas unidas por vínculos afectivos y de honor, entrenados a un nivel que igualaba la disciplina espartana. Este batallón no era solo una unidad de choque, era el procesador central del ejército tebano. En Leuctra, este grupo no se limitaría a mantener la línea, su función sería la de un estilete táctico encargado de buscar y decapitar al mando espartano. Tebas estaba lista. Por primera vez en la historia, Esparta se enfrentaría a un ejército que no solo tenía la voluntad de luchar, sino una nueva arquitectura de combate diseñada específicamente para explotar sus grietas. 5. La ruptura de la simetría, el problema del flanco derecho. En la guerra hoplita tradicional, el despliegue era un espejo. Ambos ejércitos colocaban a sus mejores tropas en el flanco derecho, el lugar de honor. Esto creaba una danza natural donde cada ejército intentaba flanquear al ala izquierda, la más débil, del enemigo. El resultado solía ser una carnicería simétrica donde ganaba quien tuviera más resistencia física. Epaminondas decidió romper la simetría. Sabía que si luchaba contra los espartanos de la forma convencional, la superioridad individual de los iguales terminaría por imponerse. Su solución no fue fortalecer toda su línea, sino negar el combate en un lado y sobrecargar el otro. 6. La masa crítica,
el martillo de 50 filas. Mientras que la falange espartana se desplegaba con su profundidad estándar de 12 hombres, Epaminondas hizo algo inaudito. Concentró en su flanco izquierdo una columna masiva de 50 escudos de profundidad. No era una línea, era un ariete humano. La física detrás de esto era pura presión hidrodinámica. Epaminondas entendió que 50 hombres empujando contra 12 crearían un punto de ruptura inevitable. No importaba cuán valiente fuera el espartano en la primera fila, el peso físico de 49 hombres empujando detrás de un tebano simplemente colapsaría la formación enemiga por pura masa crítica. 7. El orden oblicuo, negar el combate. Para que este martillo de 50 filas funcionara, Epaminondas tuvo que resolver un problema: cómo evitar que el resto de la línea espartana rodeara a su columna mientras ésta atacaba. Aquí nace el orden oblicuo, loxe phalanx. Desplegó su ejército de forma diagonal. Mientras su flanco izquierdo, el martillo, avanzaba agresivamente hacia la élite espartana, su centro y su flanco derecho se mantenían retrasados, negando el contacto. Los espartanos del centro y la derecha se quedaron mirando, incapaces de entrar en combate porque los tebanos frente a ellos se alejaban o simplemente no llegaban. Epaminondas había logrado aislar a la élite espartana y obligarla a luchar sola contra una masa abrumadora. 8. La trampa psicológica, atacar al corazón. El despliegue de Epaminondas era un ataque directo al root del sistema operativo espartano. Al colocar su fuerza de choque a la izquierda, estaba atacando directamente al flanco derecho espartano, donde se encontraba el rey Cleombroto I y su guardia personal. Normalmente, el ala izquierda era la zona de sacrificio. Al poner allí su máximo poder, Epaminondas estaba diciendo: no voy a derrotar a tu ejército, voy a destruir tu mando. Si el rey y la élite caían, el resto de la falange, compuesta por aliados menos motivados, se desmoronaría por un fallo en la cadena de mando. Tebas no estaba buscando una victoria por puntos, estaba buscando un critical system failure. Entramos en el núcleo de la tormenta. Es el momento en que la teoría pitagórica de Epaminondas se transforma en una presión hidráulica de escudos y lanzas. Aquí es donde el batallón sagrado de Pelópidas se convierte en el estilete que decapita al mando de Esparta. El choque de los inmortales y el estilete de Tebas. 9. El inicio de la carga, rompiendo la frecuencia. El 6 de julio de 371 a.C., bajo el sol abrasador de Beocia, el rey Cleombroto I de Esparta observó con desconcierto el despliegue tebano. En la guerra hoplita, la caballería solía ser un elemento decorativo o de persecución, pero Epaminondas la utilizó para limpiar el ancho de banda. La excelente caballería tebana cargó primero, barriendo a la débil caballería espartana y empujándola de vuelta contra su propia falange. Este movimiento generó un ruido inicial en las filas de Esparta, confusión, polvo y pérdida de visibilidad justo antes del contacto de la infantería. Esparta, la máquina de precisión, estaba empezando a experimentar sus primeros errores de sincronización. 10. La columna de 50, presión hidráulica de acero. Mientras el centro y la derecha espartana esperaban un choque que no llegaba, debido al orden oblicuo, el flanco izquierdo tebano impactó como un mazo. Imagina la escena. Una pared de escudos de 12 hombres de profundidad intentando contener el empuje de una columna de 50. No fue un duelo de esgrima, fue una cuestión de física de materiales. Los tebanos de las filas traseras no veían al enemigo, pero su única orden era empujar con el hombro el escudo del compañero de adelante. La presión era tan inmensa que los espartanos de la primera línea, a pesar de ser los guerreros más letales del mundo, simplemente no tenían espacio físico para manejar sus lanzas. Estaban siendo aplastados por un muro de carne y bronce que no dejaba de avanzar. 11 Pelópidas y el batallón sagrado, el ataque al Kernel. Mientras la gran masa tebana ejercía la presión, Cleombroto intentó una maniobra desesperada, extender su ala derecha para envolver a la columna tebana. Fue en ese microsegundo de despliegue cuando Pelópidas y su batallón sagrado entraron en acción. Como un procesador dedicado que solo ejecuta una tarea crítica, los 300 del batallón sagrado cargaron a toda velocidad contra el punto exacto donde se encontraba el rey y su guardia personal, y Pace.
No buscaron romper la línea, buscaron el punto de falla único. En medio del caos y el polvo, el batallón sagrado se abrió paso entre la élite espartana con una ferocidad que superaba incluso a la Agogé. 12 Decapitación del mando. El rey ha caído. El choque fue brutal. El rey Cleombroto I, el hombre que representaba la autoridad absoluta de Laconia, cayó herido de muerte bajo las lanzas tebanas. Por primera vez en siglos, un rey espartano era abatido en una batalla campal contra otros griegos. La caída del rey envió un mensaje de error sistémico a través de toda la falange espartana. En el sistema operativo de Esparta, la jerarquía era rígida. Sin el rey y su guardia de élite, la cohesión se rompió. El flanco derecho espartano, el lugar de honor y la base de su poder, colapsó. El mito de la invencibilidad no solo se agrietó, fue fragmentado por la combinación del peso masivo de la columna de 50 y la precisión quirúrgica del batallón sagrado. Llegamos al momento del colapso sistémico. Aquí es donde el orden oblicuo demuestra su genialidad. No necesitó derrotar a todo el ejército, solo destruir su núcleo. El efecto dominó y el colapso del hardware espartano. 13 El error en cascada, el vacío de mando. Con la caída del rey Cleombroto I y la aniquilación de su guardia personal de 300 hipéis, el flanco derecho espartano, el cerebro del ejército, dejó de emitir órdenes. En la rígida estructura de la falange de Laconia, no había un protocolo de redundancia. Sin el rey y los oficiales de élite, los supervivientes del flanco derecho retrocedieron hacia su campamento en un estado de shock absoluto. Este fue el buffer overflow de la batalla. El resto del ejército espartano, situado en el centro y la izquierda, ni siquiera había entrado en combate real debido al orden oblicuo de Epaminondas. Estaban intactos, pero al ver a su ala de élite destrozada y a su rey muerto, el pánico se contagió como un virus informático. 14 La deserción de los aliados. El software de miedo se apaga. El ejército espartano no era 100% espartano. Dependía de miles de aliados del Peloponeso que servían por obligación y por el terror que inspiraba Esparta. Al ver que los iguales, aquellos hombres que se suponía no conocían la derrota, estaban huyendo o siendo masacrados por la columna tebana de 50 filas, los aliados decidieron que su contrato había terminado. No hubo una carga heroica para rescatar el cuerpo del rey. Hubo una retirada masiva. El software de miedo que Esparta había instalado en la mente de toda Grecia durante siglos se desvaneció en cuestión de minutos. Los aliados simplemente se dieron la vuelta y abandonaron el campo, dejando a los pocos espartanos que quedaban rodeados de cadáveres y de una realidad que no podían procesar. 15 El recuento de daños, la sangre de Laconia. Leuctra no fue la batalla con más muertos de la historia, pero fue la más costosa en términos de capital humano de élite. De los 700 ciudadanos espartanos de pleno derecho, espartiates, que entraron en el campo, 400 murieron. Para una población tan pequeña y cerrada como la de Esparta, perder a más del 50% de sus hombres de élite en una tarde fue un golpe demográfico del que nunca se recuperarían. No eran soldados reemplazables, eran años de entrenamiento de la Agogé invertidos en cada individuo, borrados por la presión geométrica de la columna de Epaminondas. 16 El fin de la tregua de honor. Tradicionalmente, en las batallas entre griegos, el vencedor permitía al vencido recoger a sus muertos bajo una tregua, reconociendo su valor. Pero Tebas impuso una humillación adicional. Obligaron a los espartanos a reconocer su derrota total antes de devolverles los cuerpos. Epaminondas había logrado lo imposible. No solo ganó la batalla, sino que rompió la psique espartana. Los tebanos erigieron un tropallón, un monumento a la victoria, en el lugar exacto donde cayó el rey, una cicatriz permanente en el orgullo de Laconia que anunciaba a todo el mundo antiguo que el gigante de bronce había caído. 17 La liberación de Mesenia, desmantelando el sistema. Epaminondas no se detuvo en Leuctra. Sabía que para destruir a Esparta no bastaba con matar a su rey, había que destruir su infraestructura económica. En un movimiento estratégico brillante, invadió el Peloponeso y liberó a los ilotas, los esclavos de Esparta, en Mesenia. Al fundar la ciudad de Megalópolis y devolverle su tierra,
Epaminondas le quitó a Esparta su fuente de mano de obra. Sin esclavos para cultivar la tierra, los ciudadanos espartanos ya no podían dedicarse exclusivamente a la guerra. El sistema de la agoge colapsó por falta de recursos. Esparta no murió por las armas, murió porque su modelo de negocio basado en la servidumbre fue yaqueado y desmantelado desde la raíz. 18. El aprendiz en Tebas, Filipo II de Macedonia. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Durante los años de hegemonía tebana, un joven príncipe macedonio vivía en Tebas como rehén diplomático, Filipo II. Filipo no pasó su tiempo en Tebas en una celda, lo pasó observando a Epaminondas y Pelópidas. Estudió el orden oblicuo, la columna de 50 filas y la efectividad del batallón sagrado. Cuando regresó a Macedonia, tomó estas lecciones de geometría y las llevó al siguiente nivel, sustituyó el escudo pesado por la zarisa, una pica de 6 metros, y profesionalizó la falange macedonia. Filipo no inventó la guerra moderna, simplemente escaló el código que Epaminondas había escrito en Leuctra. 19. De Leuctra a Isos, el hilo rojo de la historia. Cuando Alejandro Magno cruzó a Asia años después, utilizó en batallas como Isos y Gaugamela el mismo principio del orden oblicuo, negar el contacto en un flanco mientras lanzaba una fuerza de choque devastadora, la caballería de compañeros, contra el centro de mando enemigo. La columna de presión de Leuctra evolucionó en la cuña de caballería de Alejandro. El concepto de buscar el punto de falla único del sistema enemigo, el gran rey persa, es una línea directa que nace en la mente del filósofo Epaminondas. Leuctra fue el Big Bang de la táctica militar occidental. 20. El triunfo de la mente sobre el músculo. Leuctra nos enseña que ningún sistema, por muy perfecto e invencible que parezca, es inmune a la innovación. Esparta confiaba en su hardware, el cuerpo del guerrero, Tebas confió en su software, la inteligencia táctica. El legado de esta batalla es eterno. Demostró que la masa crítica, la geometría del terreno y el ataque al centro de mando son las variables que deciden el destino de las naciones. Esparta nunca volvió a ser una potencia, se convirtió en una curiosidad histórica, un recordatorio de que en la guerra, como en la vida, quien se niega a actualizar su algoritmo está condenado a ser borrado por el futuro.